a ese actor y al escenario en el cual va a actuar, y también los instrumentos con los cuales va a actuar. Voy a poner un ejemplo. Supongamos un gran músico. Ese músico es un gran compositor y al mismo tiempo un intérprete. Y él quiere mostrar la belleza de su música a través de un instrumento. Él tiene entonces que conocer el instrumento y adiestrarse en el manejo de ese instrumento, pues de otra manera no puede mostrar su música sin él. Existe el músico, pero sin el instrumento no puede llevar esa belleza al mundo. Tiene que tener un buen instrumento, bien construido, muy fino, y aprender a manejarlo. Por ejemplo, si es un violinista, manejar ese violín, adiestrarse en el manejo del violín, además de tener esa fuerza e esa inspiración como músico. ¿Y cuál es el resultado? El resultado es que si se combinan ese lumen maravilloso del artista y la interpretación maravillosa a través de ese violín, hay la magia de la música, de la cual gozamos nosotros. Nosotros no podríamos saber cuál puede ser el objetivo que ha tenido Dios para hacer una creación, pero tal vez cuando vemos esa necesidad del artista para expresarse y llevar belleza al mundo, lo cual es una necesidad para él, comprenderemos en alguna medida por qué el Logos ha creado este drama y estamos inmersos en él. Seguramente el gozo de crear y compartir esa belleza es tan grande que vale la pena pasar por todos estos esfuerzos. Es esa magia de la música, como esa magia de la creación que llegará a todos los seres. Bien, podemos ver nosotros que después de 200 años, todos los días estamos oyendo la música de grandes maestros. Todos los días se están interpretando en salones del mundo o se están oyendo en discos las obras de Beethoven y de Mozart y etcétera, de todos esos grandes artistas. Algo similar está sucediendo en nosotros. Y eso nos hace ver que es necesario que trabajemos en dos sentidos. Uno es llenando de inspiración a nuestra naturaleza más íntima para la acción. Llevar alimento al espíritu, que muchas veces se nos olvida hacerlo. Hay toda clase de luchas y de intereses y de alimento para las cosas externas, pero muy poco para ese crecimiento interno. Y por otro lado, es necesario adiestrar nuestros instrumentos, purificar nuestros instrumentos. Esto lo veremos también en una reunión próxima, pero realmente ese refinamiento físico, ese refinamiento del mundo emocional, del cuerpo emocional, el refinamiento de nuestra mente, está en nuestras manos. Y eso depende de cada uno de nosotros, el hacer ese trabajo en los dos sentidos. El manejo, adiestramiento y mejoramiento para que haya una maestría sobre esos cuerpos, y por otro lado esa inspiración para que el ser real cada vez se exprese de una mejor manera. Otro objetivo que hay en estos cuerpos que se van densificando hasta llegar al mundo físico es semejante a lo que sucede con la energía eléctrica. Una hidroeléctrica puede tener perfectamente una capacidad de 40 millones de voltios, una fuerza poderosísima. Es tan grande esta fuerza que así no nos serviría para nada.
Si nosotros conectáramos un electrodoméstico a ese voltaje tan enorme, estallaría. Es necesario que haya una serie de transformadores que vayan disminuyendo la potencia de ese voltaje para que llegue al final a los 110 o 220 voltios en que se maneja corrientemente en los países esa energía y podamos aprovechar en su uso todos los electrodomésticos a nuestro alcance. La energía divina para la creación de un universo tiene que ser gigantesca, cosa que nosotros no podríamos soportar. Es necesario reducir el voltaje y en la creación de cada uno de estos subplanos y después de los planos hay esa reducción gradual que nos permite entonces nosotros bajarla a esos 110 voltios para recibirla de manera práctica en nuestros mundos. En la medida que nosotros vamos adiestrándonos y creciendo, podremos entonces utilizar voltajes mayores y por lo tanto nuestra acción será mucho más rica para ayudar al mundo. Es muy distinta la energía que nosotros podemos poseer aún queriendo ayudar al mundo a la que puede ejercer un ser como Jesús. Es indudable que su energía es muchísimo mayor, tan inmensa que después de 2000 años sigue inspirando a los seres humanos sin que disminuya en lo más mínimo la energía inicial que le dio cuando estuvo en Palestina y Galilea. Por hoy vamos a dejar esbozado un punto que trataremos en reuniones posteriores. En esa constitución del ser, que es muy compleja, ya hemos visto que tenemos entonces aquí 7 grupos, 7 planos de la naturaleza y por lo tanto 7 diversos instrumentos para la expresión del ser real. Esos elementos o esos cuerpos actúan en grupos. Es interesante ver que San Pablo, cuando indica cuál es la constitución de un ser humano, él dice que es espíritu, alma y cuerpo. Nos da una naturaleza triple. Pero normalmente hemos tomado el espíritu y el alma como sinónimos. Generalmente los confundimos y es importante ver esa diferencia. Esa expresión de San Pablo correspondería la parte que él dice que es el espíritu a lo que aquí llamamos la mónada. El alma correspondería en el sistema teosófico a este triángulo representado aquí, que examinaremos posteriormente, que es la trinidad en el ser humano de la voluntad, la intuición y la mente abstracta, o voluntad, sabiduría, amor e inteligencia, que en esa trinidad del cristianismo sería esa mente abstracta o inteligencia creadora, el Espíritu Santo, la intuición al Hijo o sabiduría, amor, y el volitivo al Padre, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso Jesús decía, nadie llega al Padre sino a través del Hijo. Todos tenemos que llegar a través de Él, dice, a través de mío llegaremos allí. Pero cuando Él dice mío, es algo que tiene que suceder en cada ser humano, porque se nos dice que el Cristo tiene que nacer en todos los corazones antes de que se produzca ese cambio. Nadie llega al Padre sino a través del Hijo. Y como estamos desarrollándonos de lo externo hacia lo interno, nuestro trabajo inclusive está todavía por resolver esa inteligencia creadora del Espíritu Santo,
representada aquí por el mundo abstracto. Entonces hay una cierta similitud entre lo que nos dice San Pablo y lo que nos muestra la teosofía, que nos dice que nuestra naturaleza es triple. Dice que es mónada, es individualidad y personalidad. San Pablo dice espíritu, que equivale a esta mónada. Nos habla del alma, no es exactamente la posición teosófica, pero es de esta naturaleza superior del ser, esa naturaleza volitiva, intuicional y de la mente abstracta de la teosofía. Y él nos habla del cuerpo, que en el pensamiento teosófico incluye también toda la naturaleza mortal del ser. Sabemos que muere el cuerpo físico, pero la teosofía nos está diciendo que hay otra parte mortal del ser, que después de la muerte física, cuando pasa algún tiempo en que pasan ciertos fenómenos, morirá el cuerpo astral o emocional y también habrá una muerte de la mente concreta, de tal manera que la conciencia estará centrada en este nivel al que se le ha dado el nombre de cielo en la literatura religiosa. Dejamos entonces esto esbozado aquí y seguiremos con esto en reuniones posteriores. Muchas gracias. A ese actor y al escenario en el cual va a actuar, y también los instrumentos con los cuales va a actuar. Voy a poner un ejemplo. Supongamos un gran músico. Ese músico es un gran... Por ejemplo, si es un violinista, manejar ese violín, adiestrarse en el manejo del violín, además de tener esa fuerza e esa inspiración como músico. ¿Y cuál es el resultado? El resultado es que si se combinan ese lumen maravilloso compositor y al mismo tiempo un intérprete, y él quiere mostrar la belleza de su música a través de un instrumento, él tiene entonces que conocer el instrumento y adiestrarse en el manejo de ese instrumento, pues de otra manera no puede. Del artista y la interpretación maravillosa a través de ese violín, hay la magia de la música, de la cual gozamos nosotros. Nosotros no podríamos saber cuál puede ser el objetivo que ha tenido Dios para hacer una creación, mostrar su música sin él. Existe el músico, pero sin el instrumento no puede llevar esa belleza al mundo. Tiene que tener un buen instrumento, bien construido, muy fino, y aprender a manejarlo.